Lo digo porque no estamos nosotros de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, del timbo al tambo buscando, sino que Dios cerró un lugar y nos llevó a otro lugar, cerró una puerta y abrió otra puerta, y Dios es el que hace todas las cosas posibles para que entendamos el porqué del poder de la honra. Amén. Ahora, tengo que dar esta introducción y mencionarles todo esto que no lo tenía en mi corazón, pero saberles por qué Dios me cambió el nombre y por qué estamos en otra iglesia. Es por esa razón. Pero vamos a compartir un mensaje. Quisiera compartir algo. El pastor me dio la oportunidad, y para mí es un privilegio poder en esta tarde compartir con ustedes este pensamiento que traigo. Porque es importante honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios. A través de las dificultades, de las tristezas, de las angustias, tenemos que honrar a Dios. Diga, honrar a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros los que estamos presentes hemos aprendido a honrar a Dios. Honrar a Dios es algo más grande y es algo tan revelado, es algo tan insólito. Honrar a Dios. Honrar a Dios no es simplemente venir a una casa, a la casa de Dios. Es mucho más extenso todavía. Por lo tanto, yo quisiera que en esta tarde nos pusiéramos de pie y compartiéramos el pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes en esta mañana. En el libro 2 de San Juan 12:26. Me gustaría comenzar con ese pasaje, el libro de San Juan 12:26. Amén. Si usted lo tiene, dígame. Dice la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y a la presencia del Espíritu Santo. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Ya sé, Señor, que hemos orado, ya sé que hemos cantado, pero yo, Señor, en esta tarde quiero honrarte, Señor, dándote las gracias por tenerme en este lugar. Te quiero dar las gracias, Señor, porque nos has traído con bien y nos has traído con un propósito. Este mensaje es para ti, Señor, para tu pueblo. Oh Padre Dios, tú me lo has dado y, Señor, no es nada nuevo, pero sé, Señor, que tú nos lo has transmitido a través de los años en nuestras vidas personales contigo. Y hoy quiero transmitirlo a tu pueblo y que tu pueblo en esta mañana, Padre, pueda recibir algo de parte de ti y que sus mentes sean abiertas, sus corazones, Padre, reciban la revelación en esta mañana de algo impactante, que tú puedas tocarles y que ellos puedan abrir sus ojos en cualquier área de su vida en la que tú nos hables en esta mañana. Así que, Padre, te pongo este espacio a ti. Habla a través de mi boca. Queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice este pasaje, dice, si alguno me sirve, sígame. Tomen asiento, hermanos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, quisiera ir al libro de Malaquías. En el libro de Malaquías habla algo tan interesante. Malaquías 1:4. Malaquías 1:4 dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. 5. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sé pues, si pues soy yo padre, ¿dónde estará mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde estará mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo
o el enfermo no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Bueno, dejamos hasta aquí. Está interesante lo que Dios le habla al pueblo de Israel. Diga, honrar a Dios. Dígalo más fuerte, honrar a Dios. ¿Qué significa honrar a Dios? Honrar es algo tan poderoso que en estos últimos tiempos nosotros tenemos que aprender. Le doy gracias a Dios porque hemos pasado por el fuego, hemos pasado por las aguas. Y en estos tiempos Dios nos ha enseñado a cómo Él le agrada que le adoremos. Cómo Él le agrada que le exaltemos. Pero ¿qué significa honra? ¿Sabe, hermana? Honra, dice la palabra, que es el precio que Dios le ha puesto a algo. Honra es el precio que Dios le ha puesto a algo. Si hay algo en estos últimos tiempos, hermanos, que tenemos que aprender a recuperar, es el poder de honrar a Dios. Hermanos, yo le doy gracias porque de aquí de Chalón van tantas horas de camino hasta Carson, hasta Leitajo, hasta Jerrington. ¿Sabe cómo Dios se deleita? Dios se deleita del sacrificio de cada uno de los que van de aquí, desde aquí de Utah. Es increíble el viaje. Nosotros no somos personas de viajar tanto, nos cansamos la espalda, nos cansamos de todo, pero qué rico es honrar a Dios en todo momento. Gracias, siervo. Qué rico honrar a Dios. Dice, la palabra nos enseña de que como líderes, como siervos, a veces tenemos retrocesos y a veces tenemos avances en nuestra vida personal, pero a veces los avances y los retrocesos nos enseñan a nosotros que nada es por casualidad. Cuando tenemos un avance espiritual o a veces tenemos un retroceso, es porque algo tenemos que aprender de esta situación. ¿Sabe por qué? Todo lo que se siembra, eso mismo cosechamos. Recogemos todo lo que dejamos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cada vez que ellos iban a presentar ofrendas de sacrificio ante Dios, dice la palabra que ellos iban hacia sus corrales y traían sus ofrendas para el altar de Dios y traían, número 1, lo enfermo, número 2, lo cojo y número 3, lo tuerto. Lo que a ellos ya no les funcionaba, lo que a ellos ya no les servía, eso traían para Dios. Y aprendemos que tenemos que aprender a entregarnos a Dios de todo corazón. A Dios, hermano, tenemos que honrarlo con todo lo bueno que nosotros poseamos. Lo mejor, con lo mejor, número 1. Número 2, honramos a Dios con lo primero que nosotros tenemos. Número 3, honramos a Dios con lo más importante que hay dentro de nuestra vida. Número 4, y esto viene como una revelación hacia nuestras vidas, honramos a Dios con todo. Diga, con todo. ¿Sabe, hermano, cómo es honrar a Dios con todo? Esto se hace una revelación en nuestras vidas. Cuando viene la revelación a nuestras vidas, se nos enciende, decimos nosotros, Dios mío, si no todo lo que poseemos, todo lo que tenemos no es nuestro, es porque Dios nos lo ha dado, no es nuestro. Tengo que honrar a Dios y darle todo lo que es mío. Entonces, cuando viene esa revelación a nuestras vidas, nuestras vidas son transformadas,
porque hemos recibido la luz divina de cómo honrar a Dios. Amén, hermano. Número 1, le damos lo mejor. Número 2, le damos lo primero. Número 3, le damos lo más importante. Y número 4, le damos todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo es todo. Y uno de los problemas del pueblo de Israel es que cada vez que traían cosas, traían al altar sacrificios de ofrenda, traían, número 1, lo enfermo, lo cojo y lo tuerto. ¿Y sabe cuál era, de dónde provenía el problema, de dónde radicaba el problema? El problema radicaba es que todos los días tenían que presentarse ante el altar de Dios con sacrificios. Y ese es el problema. Porque todos los días tenían que presentarse, y como se hacía todos los días, entonces ellos se les había olvidado por un momento de que Dios todo lo miraba en secreto. Y ellos, como tenían que sacrificar ofrendas todos los días, traían lo que ya ellos ya no les servía. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta que a veces nos pasa eso? Que venimos los miércoles, los martes, los lunes, los viernes, los sábados y los domingos, y todos los sacrificios de ofrendas que tenemos que traer al altar de Dios, a veces se hace monótono, se hace algo diario, se hace algo incoherente de venir a entregarle todos los días algo al Señor de diario. La rutina nos destruye y nos quita a nosotros lo más importante, que es la honra a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando venimos nosotros al altar de Dios, ¿cuántos oran aquí? Levanten la mano los que oran. ¿Poquitos? ¿Y los demás? ¿Todos? Levanten la mano todos. Todos nos presentamos con ofrendas de sacrificio para Dios todos los días. Y la palabra nos enseña de que tenemos que enseñarnos nosotros a orar y a pedirle en la recámara secreta de Dios. Pero la cosa más insólita que a veces no entendemos es que a veces Dios, cuando viene a nuestra recámara secreta, nosotros pensamos que cuando Él viene a nuestro encuentro, a nuestra recámara secreta, pensamos que Dios viene a escucharnos, hermana Angelina, que Dios viene a escucharnos a nosotros, y no nos damos cuenta que lo que Dios viene es no a escucharnos, sino a vernos. Diga, a vernos. Dios viene a nuestra recámara secreta a vernos, no a escucharnos. Y nosotros tenemos la mentalidad que venimos a la recámara secreta a que Dios nos escuche, cuando Dios ya conoce nuestras necesidades antes. Y Dios lo que viene a nuestra recámara es a vernos. Diga, a verme. Y Dios viene y se deleita de nuestra ofrenda, de nuestro sacrificio que poseemos todos los días de nuestras vidas. Es lo más interesante, que Dios viene y sabe que le damos lo mejor, le damos lo primero, le damos lo más importante y le entregamos todo. ¿Usted ha visto a alguna hermana y algún hermano que da todo lo que tiene? Qué rico encontrar una hermana que da todo lo que tiene. Un hermano, un siervo, un servidor que da todo lo que tiene. Pues el problema del pueblo de Israel es que ellos estaban cansados de todos los días presentar sacrificios de ofrenda para Dios. Todos los días. Se había hecho una rutina de todos los días. El problema era el pueblo de Israel, que se quejaba porque era un pueblo de duro servir, porque hacían las cosas porque alguien se los decía, pero no habían recibido la revelación de honrar a un Padre Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Cosa es que como servidores, todos nosotros llegamos a un punto donde decimos, bueno, yo en mi área de trabajo como diácono, como maestro, como adorador, como predicador, yo creo que ya me merezco que me pasen a otra etapa.
necesito que me pasen a otra etapa. Y lo más importante que nos decimos nosotros, yo me merezco pasar a otra etapa. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros y dice en el libro de Hebreos, dice el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 4, alguien lo puede leer, Hebreos 5:4, y dice, nadie toma para sí esta honra si no es el que es llamado por Dios. Entonces, cuando vemos nosotros ese pasaje, si creemos nosotros que nos merecemos tantas cosas de parte de Dios en lo secreto, nos lo merecemos, pero la palabra nos enseña que a veces pensamos nosotros, es que el pastor no nos da una promoción, no nos pasa al otro lado, y yo me veo como pastor, me visto como pastor, hablo como pastor, hablo como todo un diácono, hablo como todo una intercesora, hablo como todo un gran ministro, y no puedo pasar a la otra etapa. Y le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a los ancianos, le echamos la culpa a los líderes, le echamos la culpa a los diáconos, le echamos la culpa a todo el mundo. Pero lo que no entendemos es que el Dios Todopoderoso, que lo ve todo en secreto, conoce nuestro corazón y sabe Él a quién reconocer y exaltar en público. Dios sabe quién es aquel que le honra en lo secreto, le busca en lo secreto y lo hace para Dios. Dios nos enseña que toda promoción, toda exaltación y todo reconocimiento que Dios nos da en público es porque no viene del norte, no viene del sur, no viene del este ni del oeste. Esto viene del Dios Todopoderoso que conoce las intenciones de cada corazón. El libro de Apocalipsis habla acerca, el libro de Apocalipsis 2:1-7, y no lo voy a leer porque ya lo conocemos como servidores. Pero Dios le habla a aquella iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, aquella iglesia servidora, aquella iglesia entregada, aquella iglesia espiritual, aquella iglesia que hablaba en lenguas, aquella iglesia que servía con todo corazón. Pero Dios le dice a la iglesia del Éfeso, dice, trabajas mucho, sirves mucho, disciernes bastante, pero tengo algo en contra de ti. Y eso viene como un golpe a nuestro corazón. Porque estamos todos los días en casa. Venimos a la iglesia, amamos a Dios, predicamos, evangelizamos, somos diáconos, somos maestros, somos adoradores, limpiamos la iglesia, evangelizamos, que todo lo que no hacemos. Y cuando de repente miramos que Dios nos habla como en el libro de Apocalipsis, como la iglesia de Éfesos, y Dios le dice, tú trabajas bastante, disciernes bastante, te enfocas bastante, amas las almas bastante, buscas el reino de Dios bastante, trabajas bastante, pero tengo algo en contra de ti que has dejado. Y en el libro, en la Biblia griega, no dice has dejado, sino que dice has perdido tu primer amor. Y eso le pasó al pueblo de Israel, que por la rutina del diario, del quehacer diario, de todas las cosas de presentarnos para honrar a Dios del diario, perdimos algo tan poderoso que era el primer amor. Necesitamos aprender, hermanos. Yo sé que nuestro pastor ya nos lo ha predicado a nosotros. Nuestro pastor nos lo ha dado a entender en tantas formas, que lo más importante en nuestra vida personal es amar a Dios sobre todas las cosas. Y mi esposa estaba mencionando unas palabras con una de las hermanas y yo la estaba escuchando en el viaje o aquí no sé dónde.
y decía, lo más importante para mí no es tanto el que yo pueda hacer para Dios, tantos sacrificios, sino lo importante para mí es la obediencia. A través de la obediencia viene el destino de amor. Entonces, yo quiero mencionarle 3 dimensiones, 3 niveles de honra, de cómo honrar a Dios. Número 1, la valoración de algo importante. Ese es encontrar el propósito de cómo honrar a Dios. Número 1, la valoración de algo importante. Hay que darle valor a lo que es importante. Número 2, la manifestación de respeto en un lugar. Diga, la manifestación de respeto en un lugar. Número 3, honra es la expresión máxima de admiración. 4, la revelación, honra es la revelación de un temor reverente. Y número 5, honra es una deuda debida. Lo repito porque es muy importante. Número 1 es la valorización de algo importante. Número 2 es la manifestación de respeto en un lugar. Número 3 es la expresión de admiración hacia Dios en un lugar. Número 4 es la revelación de un temor reverente. Y número 5, honra es una deuda en vida. Amén, hermanos. Entonces tenemos que entender cómo honramos a Dios. Cómo buscamos, cómo amamos, de qué forma estamos amando a nuestro Dios Todopoderoso. En Carson City, yo puedo decir que yo honro realmente la autoridad de nuestro pastor, Candray, y su esposa y su familia. ¿Por qué? El sacrificio que ellos nos enseñan a nosotros de viajar desde Utah hasta Carson City no es fácil. Esto nos han enseñado a nosotros que esto es una honra legítima al Rey Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Es un deleite, es un gozo para Dios mirar a sus hijos viajar tantas millas para honrarle a Él. Entonces, pero qué importante es honrar a Dios a través de nuestras áreas de trabajo. ¿Todos trabajamos aquí para el reino de Dios? Todos somos servidores. Y en nuestras áreas de trabajo, como diaconisa, como diácono, como maestro, como el sonido, la limpieza, mantenimiento de todo lugar, ¿de qué forma estamos trabajando para el reino de Dios? A veces decimos nosotros, no entiendo, a veces yo trabajo aquí en la área como diácono, trabajo, pero siento, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, siento que en mi área de trabajo, en la que trabajo, gracias, brother, siento que en mi área de trabajo donde estoy, como que no florezco, como que no avanzo, como que me he quedado estancado, como que hay algo que le falta a mi área de trabajo que le presento a Dios. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pero el libro de Hebreos 5:4 dice que nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado. ¿Y si sabe qué? Es que el llamado no se toma. Diga, el llamado no se toma. El llamado es dado a cada uno de nosotros. Los dones no son nuestros, son de Dios. Los dones que poseemos, Dios nos lo ha dado. No los tomamos, sino que Dios nos los ha dado. Por lo tanto, tenemos que honrar nuestra área de trabajo. Diga, honrar mi llamado. ¿Por qué hay tantas iglesias que no pasan a otra etapa? Nosotros podemos decir que miramos la gloria de Dios en Carson City y en Reno. Le he comentado al pastor que hemos hecho congresos en Carson y en Reno, congresos donde hemos invitado a 40 ministros, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Y nosotros decíamos como siervos, ¿por qué el pastor invita a tantos siervos a predicar? Y entre los 40 ministros se escogían solamente a 2 y a 3 para los 3 días. Y decíamos nosotros, ¿por qué? Pero vimos la gloria de Dios en nuestras ciudades. Ahora, ¿por qué Dios quita la gloria de un lugar
y se la da a otro lugar. ¿Tú sabes que la gloria de Dios se quita de un lugar? ¿Tú sabes que la corona se quita de un lugar? Y si nosotros no estamos listos, nos pueden quitar nuestra corona y dársela a otro más. ¿Usted sabe eso? Usted sabe que los dones dice que si alguien tiene 5 dones y los trabaja para honrar a Dios, Dios viene y le quita a aquel que tiene uno porque no quiere trabajar y se lo da a otro. ¿Por qué iglesias no pasan a otra etapa? ¿Por qué líderes no pasamos a otra etapa? ¿Por qué hay siervos y siervas no pasan a otra etapa? Y diga, es porque Dios pide todo de nosotros. Todo. Ay, es que estoy cansado, me levanté cansado y no quiero ir a la iglesia. No. Dios te pide todo. Es que ahora tengo gripe, me duele el estómago. No, Dios pide todo. Es que, no sé, no me siento bien, veo las cosas un poco. No, Dios te pide todo. Todo. Y entonces entendemos nosotros que la área de trabajo en que estamos no crecemos. Y decimos nosotros, ¿por qué entonces no puedo pasar a otra etapa? ¿Por qué iglesias no pueden pasar a otra etapa? ¿Por qué yo y mi área de trabajo no pasamos a otra etapa? Y es porque no estamos honrando lo que Dios nos ha dado. Yo puedo decir que la hermana Angelina, aquí, ella en nuestra iglesia era la que se encargaba de toda la limpieza en todo el lugar. Y era la primera que llegaba a la iglesia, la primera, ¿verdad? Y la última que cerraba la iglesia viendo que todo estuviera bien dentro de la iglesia. Era increíble la entrega. Increíble. Pero Dios nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a honrar nuestro llamado, nuestras áreas de trabajo, honrarlas, amarlas. Yo amo esto que Dios me ha puesto en mi corazón. Soy una profeta y Dios lo amo. Y busco las formas de cómo llenarme más y cómo predicar más y cómo profetizar más, donde Dios me enseña cómo profetizar. La Biblia dice que soy un diácono. ¿A dónde? Tengo que buscar más y más. Llenarme, saciarme, hasta que salga de mí un olor fragante para honra para Dios en mi área de trabajo. A veces decimos, ¿por qué entonces mi llamado no me honra? ¿Por qué mi llamado, mi área de trabajo no me honra? Y es que el problema que cuando el llamado mira que nosotros nos ocupamos de otras cosas más importantes, el llamado se hace a un lado. Cuando el llamado mira que lo más importante para la persona, es la televisión, el llamado mira que para él la persona más importante son otros deleites, son otras cosas, el llamado se hace a un lado y dice, no voy a dar fruto. ¿Sí saben eso, hermanos? El llamado es celoso. Cuando el llamado mira que nosotros no le damos el lugar a él, que no lo amamos, no lo honramos al llamado, el llamado viene y nos deshonra y nos deja a un lado y nos quedamos estancados en nuestras áreas de trabajo. Hoy más que nunca necesitamos enviar pastores a la calle, líderes a la calle que amen y honren su área de trabajo que Dios le ha puesto en su vida personal. Necesitamos líderes amadores de las almas, amadores de honrar con todo su corazón a Dios. No necesitamos líderes flojos, cansados, agobiados, perturbados, que vienen a la iglesia cansados del desvelo del día anterior, de no buscar de Dios, de cosas personales, de cansados, agobiados de tantos planes, tantos metas en su vida personal, en su casa, pero no en los planes de Dios. Vienen a la casa de Dios todos cansados, tristes, agobiados y no quieren ni levantar las manos para adorar a Dios. Dios le enseñó al pueblo de Israel que traían lo enfermo para sacrificio, traían lo tuerto y traían aquello que estaba cojo. Nos damos cuenta de que Dios nos habla y nos dice a nosotros que tenemos que aprender a honrarle con todo lo que tenemos. Hernán Cortés fue el que llegó a México, y cuando llegó a México visualizó y miró con todas sus barcas y todos sus barcos grandes, miró todo lo que se miraba alrededor
en México, las bellezas, inmediatamente se visualizó y que lo que primero que mandó a hacer fue a quemar los barcos. Nadie puede honrar. Cuando Hernán Cortés quemaba las barcas, todos los tripulantes, de los marineros y todos le dijeron: ¿y ahora cómo nos vamos a regresar? Y Hernán Cortés les dijo: ¿y quién les dijo a ustedes que vamos a regresar? ¿Quién? Porque cuando tenemos un llamado, Dios nos invita a nosotros a quemar nuestro pasado, a quemar nuestros barcos, a quemar nuestras cosas, porque he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas atrás quedaron atrás, son pasadas, y he aquí son nuevas las más que vienen. Quemar el pasado, quemar las barcas que nos invitaban a ver el mundo exterior, las barcas que nos traían deleite, nos traían gozo. Dice: nadie puede decir que honra a Dios si no quema lo que está en el pasado. El llamado nos hace a nosotros soñar, ¿verdad que sí? Pero también el llamado en nuestras áreas de trabajo nos traen pesadillas. ¿Alguien ha tenido pesadillas con su llamado en su área de trabajo? Cansados, agobiados. Pero la Biblia nos enseña que cuando el que es llamado por Dios, honra su llamado, no solo lo honra, cuando tiene pesadillas, en vez de tener sueños con su llamado, cuando tiene pesadillas, lo que hace es que se va y clama, ora, intercede, porque el que es llamado come llamado. El que es llamado respira el llamado. El que es llamado duerme con el llamado. El que es llamado sueña con el llamado. El que es llamado se sacia de Dios y busca la forma. Pero el que no es llamado, o el que ha perdido la visión de su llamado, está en la cama y sueña con casas, sueña con autos, sueña con todo lo material, y Dios le enseña que no le ha llamado para soñar con esas cosas. Dios lo ha llamado para que sueñe con almas. Dios lo ha llamado para que sueñe con las ciudades, con el discipulado, con la enseñanza, con el estudio que voy a compartir. Y sueña, y sueña, y sueña. Hermano, no es que es malo las casas y las amamos a todos los hermanos que tienen negocios en nuestra iglesia. Pero lo más importante para todo servidor, para todo líder, para todo diácono, para todo predicador, lo más importante es honrar a Dios sobre todas las cosas, antes que cualquier negocio, antes que cualquier trabajo, antes que con cualquier sueño de casas o de cosas materiales. Dios nos enseña que tenemos que entregarle todo primero a Él, antes de pensar en nosotros. Y Él se va a encargar de darnos nuestras casas, se va a encargar de darnos nuestros autos, de darnos nuestros negocios. Dios se va a encargar de darnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Alguien dice amén? Oh, hay que soñar con Dios, hay que soñar en nuestro ministerio, hay que soñar y hay que soñar. Yo sueño que estoy cantando, que estoy adorando. Yo sueño que estoy profetizando, que estoy ministrando a la gente. Yo sueño que le estoy predicando a multitudes en la calle. Yo sueño que estoy evangelizando. Yo sueño que estoy haciendo milagros. Yo sueño en la iglesia. Veo las sillas necesitan esto, aquí necesita lo otro, allá se necesita lo otro. Yo sueño con las cosas de Dios. Y cuando nosotros soñamos, estamos honrando al Dios Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? No excluimos las cosas materiales, son importantes, pero lo más importante para nosotros es honrar a Dios. El libro de Números, capítulo 17. Y no lo quiero leer porque ya lo leemos, porque ya ni sé qué horas son. Pero ¿sabe qué? Vamos a adorar todos juntos al Señor al ratito. Y vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor. Pero necesitamos nosotros ahorita entender el por qué honramos, por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos sentados en esta mañana? ¿Por qué Dios nos ha invocado en esta mañana? ¿Por qué Dios nos convocó y por qué tenemos que estar tantas horas en esta mañana? ¿Para qué?
¿Cuál es el propósito? Algo no está bien, algo Dios quiere de nosotros, algo Dios quiere que nosotros expresemos, algo Dios quiere arreglar, algo quiere ordenar Dios, que algo no está bien en nuestras vidas. El libro de Números capítulo 17 versículo 8 y 9. Si alguien no puede leer, o lo leemos aquí en la pantalla para hacerlo más rápido. Pero en el libro de Números nos enseña, capítulo 17 versículo 8, y nos enseña a nosotros acerca de lo que aconteció con el pueblo que le servía a Moisés. ¿Se acuerdan del pueblo de Moisés, los líderes que tenía? Aquel pueblo que le servía a Moisés. Pues saben, ese pueblo, que los líderes que le servían, que rodeaban a Moisés, querían poner en duda el servicio de Moisés ante toda la gente. ¿Y saben qué hicieron? Todas las tribus decidieron traer varas para saber cuál tribu era la que Dios iba a reconocer. Imagínense, en vez de unirse como pueblo, dice versículo 8: y aconteció al día siguiente que vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón, la casa de Leví, había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. No lo quiero leer de antes ni después, porque usted ya es un siervo y una sierva, yo creo que usted conoce. Si no conoce, léalo, porque esto está muy interesante para los que servimos a Dios. La palabra nos enseña de que las tribus vinieron, pastor, y preguntaron a Moisés: Moisés, somos tantas tribus, ¿cuál es la que Dios quiere reconocer? ¿Cuál es la que Dios le agrada? ¿Qué tribu es la que más se agrada? Entonces vino Moisés y les dijo a ellos: vamos a clamar a Dios. Los mismos líderes de las tribus decidieron que cada una tribu iba a traer una vara, y que la vara que Dios escogiera, esa iba a ser la tribu que Dios iba a escoger. Entonces, aquí en la Biblia nos enseña que hay una tribu que Dios escogió, y que esta tribu Dios no la dejó que tomara tierras. Esta tribu Dios la escogió para que su propósito, su porción fuera ministerio, fueran las almas, fuera conquistar ciudades para Cristo. Su porción iba a ser Jehová de los ejércitos. Dice que le dijo Dios a Moisés: voy a poner señales entre todas estas tribus. Ya me tienen cansado. Y la tribu que va a ser escogida, voy a poner una señal sobre esa tribu. ¿Usted sabe que nosotros tenemos una señal que Dios nos conoce? Dios conoce a la hermana Cecilia tal como es, y hay una señal de parte de Dios en la vida de ella. Todo el mundo que conoce a la hermana Cecilia saben quién es ella en el reino de Dios. Saben quién es la profeta Aide. Hay una señal puesta. Si es que cada vez que yo escucho a la pastora Dalila, hay una señal de Dios en ella. Precioso. Cada vez que la escuchan allá en Carson, en Rino, los hermanos, la reunión de pareja, es increíble. Es increíble. Hay una señal de parte de Dios. Hay una señal en cada uno de nosotros. Dios dijo: voy a poner una señal sobre la tribu que yo escogiera. Y dijo: y la que escogiere, yo voy a hacer algo sobre. Dice la Biblia, aquí que leímos, dice que al tercer día, el día de la resurrección, la vara de la tribu de Aarón, dice, una vara que estaba seca, que estaba muerta, comenzó a dar síntomas de vida. Y dice la Biblia que empezó a reverdecer. Comenzaron a salir hojas al tercer día en la vara. ¿Sabe qué significan las hojas? Las hojas significan la cobertura de Dios sobre la tribu de Aarón. La cobertura. Segundo síntoma que pasó en la vara de Aarón: comenzó a florecer. Y las flores enseñan y tipifican el aroma y la unción del Espíritu Santo. El aroma. Y es que cada uno poseemos un aroma que no es el aroma del que venden en la tienda, que se le echa un poquito y se terminó. Nadie la olió, solo usted en unos minutos.
Este aroma lo huele todo el mundo. Dicen, este es una hija de Dios. Este es un hijo de Dios. Hay un aroma. Dice que Aarón en su vara, la vara floreció al tercer día en la resurrección. Y dice que el aroma se sentía a todo alrededor del tabernáculo. El perfume del perfumista. Todos los que servimos tenemos que tener un reverdecimiento de nuestra vida personal con cobertura de parte de Dios en nuestras vidas. Y número 2, el florecimiento de un aroma del Espíritu Santo. Número 3, dice que la vara empezó a dar frutos de almendro. El fruto del almendro era el fruto que habla en Israel, que es el primer fruto que da fruto primero que todos los frutos en Israel. Eso significaba que nadie le iba a hacer falta alimento ni antes ni fuera de tiempo. Todo el pueblo que poseía el fruto del almendro era aquel pueblo bendecido por Dios, que sabía y había honrado a Dios con todo su corazón. ¿Alguien dice amén? Cuando honramos a Dios, hay 3 bendiciones que caen sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones. ¿Sabe cuáles son esas? Una, la cobertura de Dios nunca se apartará. No importa lo que diga la gente de la calle, no importa las palabras malas de maldición de la calle, tendremos la cobertura de Dios en nuestras vidas todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Número 2, habrá un aroma y una unción del poder del Espíritu Santo. Y número 3, nunca te faltará el fruto de tu vida. Nunca. Entonces, qué increíble el árbol que Dios está creando en nosotros en estos últimos tiempos. ¿Alguien dice amén? Me quedan minutos y quiero compartir este último pasaje. Filemón capítulo 3 versículo 17. Si alguien lo puede proyectar, sería mejor, así yo no lo busco. Filemón capítulo 3 versículo 17. Y vamos a hablar ahora vamos a hablar de la conexión de lo que hay. ¿Qué dice Filemón capítulo 3 y versículo 17? Pablo le escribe a Filemón, ¿sí lo tienen? ¿Lo buscamos todos? ¿Amén? ¿No lo tienen? Lo busco yo aquí. Ya lo está. Así que si me tienes por compañero, versículo 17. Así que si me consideras, vamos a leer esta versión que está aquí. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí, decía Pablo a Filemón. 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, le decía Pablo a Filemón. 19. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano, yo te lo pagaré, no mencionaré que tú me debes tu propia alma. 20. Si mi hermano mi hermano, te ruego que me hagas este favor, por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Filemón y le está diciendo: si me tienes por compañero, recíbeme a esta persona, a este hombre, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, escribo en mi propia mano, yo te lo pagaré. Entonces, aquí habla Pablo y le habla a Filemón de algo interesante. Le dice: te pido un favor, que no se te olvide. ¿Sabe qué es esto, pastor? Es una carta apostólica que nuestro pastor nos enseñó hace tiempo. Una carta apostólica donde enseña aquí palabras paternas. El apóstol Pablo le hablaba a Filemón, no le hablaba como cualquiera le habría hablado a ovejas, le hablaba como a un hijo. Le decía, te ruego que me hagas este favor y yo te lo pagaré después. Y le dice, recuerda que tú también me debes. Oiga, el pastor Candray nos dijera a nosotros: ¿saben qué? Ustedes me deben un favor, ustedes me lo pagan, Yo les he servido, ustedes me tienen que servir a mí.
La carta apostólica, esta carta apostólica hablaba con palabras paternas. El apóstol, esto se le decía no a la iglesia, sino a los hijos. Diga los hijos. Es que los hijos no son igual con las ovejas. No somos igual. Y ese es el primer punto que tenemos que pasar nosotros a otro extremo. Que ya nosotros ya no somos ovejas, somos hijos. Hijos, no ovejas. ¿Sabe que las ovejas hay que andarlas acarreando? A las ovejas hay que andarlas cuidando. A las ovejas hay que andarlas trayendo para darles de comer, para darles de beber, porque tienen miedo, tienen temores, tienen pavores, no pueden ver. Las ovejas son animales. Y Dios nos enseña a nosotros que nosotros somos hijos. Y algo tan interesante es que algunos hijos perdemos nosotros el crecimiento, la multiplicación. No entendemos a veces los conceptos del reino, porque a veces, ¿sabe por qué a veces no entendemos los conceptos de reinos como hijo? Porque nos hemos quedado como ovejas, esperando que alguien nos tome la mano, esperando que alguien nos visite, esperando que alguien nos hable, esperando que alguien nos motive. Y Dios nos dice, es tiempo de pasar a otra etapa, ya pasar de un lado a otro lado. Ya no eres oveja, eres un hijo. La cosa es que el hijo no tiene esos, lo que tienen las ovejas, es complejos. La oveja tiene complejos, el esclavo tiene complejos, el servidor tiene complejos, pero un hijo nunca tiene complejos. Amamos al pastor y lo vemos como un padre, como un pastor espiritual, y no tenemos complejos. La oveja tiene complejos, el esclavo tiene complejos, pero el que es hijo conoce lo que al padre le gusta. El que es hijo conoce lo que Dios quiere a través. Y nos volvemos nosotros entonces interesantes. Dice, oh, ya voy para la casa. ¿Y para dónde vas? A adorar al Padre. Al Padre. ¿Y sabe qué? Ya lo hace como hijo. La hija viene con toda su alegría, con todo ese esplendor, porque ya no es una oveja que se tiene que acarrear, es un hijo de casa. El apóstol Pablo le habla a Filemón y le dice, Filemón, te voy a dejar a esta persona encargada en tu casa. Me lo cuidas, por favor. Me cuidas a esta persona en casa. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú le des todo lo mejor a esta persona, como que si fuese yo. Y yo te pagaré cuando yo regrese. Pero ¿sabes algo? También tú me debes algo. Le hablaba como padre, no le hablaba como una oveja. Le hablaba como un padre. Y ese es el motivo de que nosotros como hijos pasamos a otro nivel. Se nos quita la venda de nuestros ojos, cae revelación en nuestras vidas y ya no somos nosotros los mismos, porque Dios nos revela que Él ama a sus amigos, ama a sus hijos. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿por qué es que hay un grupito de ovejas que con un poquito de trabajo están cansados, agobiados y se quejan? Y hay otro grupo de ovejas que tienen tanta trabajo, tienen tanta presión de trabajo, tienen problemas, tienen cansancio, pero hay algo que a estos dos grupos los divide y los clasifica. Es que aquellos que tienen solamente un poquito de trabajo se quejan tanto, y estos que trabajan 10 veces más tienen más presión, pero hay vida en ellos, hay alegría, hay gozo, hay discernimiento, hay salto, hay danzo, hay salta. Ellos cantan, ellos adoran, ellos honran a Dios en todo tiempo. Y aquellos están cansados con un poquito de trabajo. ¿Sabe cuál es la diferencia de estos dos? Es que uno de ellos están conectados a la cobertura. Cuando estamos conectados a la cobertura, hay una exaltación de parte de Dios. Y Dios a nosotros nos bendice cuando estamos conectados. El que está desconectado es como aquel que, como el hijo de la tsunamita. ¿Se acuerda la hija de la tsunamita? La hija de la tsunamita era un hijo de milagro. Pero dice la Biblia que porque un día ya creció, dice la Biblia, y se fue a trabajar.
y se fue a trabajar y estaba el sol tan grande y no se puso su sombrero, no se puso su cobertura, y dice que la insolación lo mató. Cuando nosotros vamos a trabajar sin cobertura y no reconocemos la paternidad que tenemos en casa, y vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a hacer discipulado, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a hacer tantas cosas, en un momento en nuestras vidas que nos pega insolación, nos pegan malos pensamientos, malas situaciones en nuestras vidas, y actuamos diferente, y en algún momento vamos a morir de insolación a causa de no reconocer la cobertura, a causa de no estar conectados a la raíz, a causa de no ver la visión, a veces por estar fuera de la visión. ¿Alguien dice amén? Hermanos, quisiera compartirles más, pero es hora de que nosotros comencemos nuestra otra reunión. Solo les puedo decir, vamos a tener fruto, vamos a florecer, vamos a tener unción si nosotros todos juntos honramos a Dios con todo nuestro corazón, no nos quejamos, sino que estamos conectados a la cobertura de